Hola, me llamo Anna Yats y en esta sesión enfocaremos el asiento contable del impuesto a sociedades. En primer lugar, comentar lo importante que es ver en qué fecha haremos el asiento. Aunque el modelo se presente después del cierre, tiene que transcurrir 6 meses más 25 días, lo que es el apunte del asiento del IS más el calcular el precálculo y toda la historia, hay que hacerlo a fecha de cierre. El motivo, es decir, si la contabilidad cierra con la natural, a 30 de diciembre, una vez hay hecho tus ajustes contables, tengo ahí incorporadas las amortizaciones, los deterioros, los ajustes de activos financieros, el último asiento de todos va a ser calcular y contabilizar como gasto el impuesto. El motivo es porque, como puedes ver aquí, es beneficio contable antes de impuesto. Incorporamos el gasto del IS porque para la compañía es un coste más y siempre se publica el resultado de los socios después de impuestos y que el saldo final de pérdida de ganancias, al ser después de impuestos, se incorpora al patrimonio neto y iría a la junta de accionistas con la idea de qué parte va a reservas y qué parte va a dividendos. Pues importante ese detalle, que aunque yo pagara el impuesto el día 25 de julio, el asiento contable, si cierro natural, lo haría el 31 de diciembre. Eso implica, como he dicho antes, de alguna forma, antes de realizar libros, he de hacer el precálculo y de contabilizar el impuesto. Aquí enfocaremos el asiento, no tanto la mecánica contable, perdón, el saber o conocer el esquema en profundidad del impuesto. Pero sí que es verdad que yo no puedo hacer nada si el agente fiscal no me hace el precálculo. Y aquí sería con un programa de IS o bien con un Excel, determinada parte del beneficio contable, en primer lugar, averiguar qué ajustes fiscales habría que hacer. Eso en el módulo 200, el detalle está en la página 12 y 13, es ver con la noticias fiscal todos los artículos, ver qué partidas de gastos e ingresos no coinciden, o bien conceptualmente o el cálculo o imputación, y por lo tanto corregir la contabilidad con positivo o negativo, que es el ajuste fiscal, aumentando o reduciendo la renta fiscal. Si hago un ajuste sino positivo, estoy diciendo que cada hacienda gano más, tributaremos un importe superior. Y si el ajuste es signo negativo, diríamos que reducimos la tributación, ganamos menos. La idea sería, por tanto, determinar cuál es la base imponible, después de los ajustes fiscales, y además hay una base previa porque luego hay que ver si la compañía opta por aplicar este tipo de reducciones, que sería si la compañía no reparte dividendos y capitaliza beneficios como voluntarias, puede optar a una reducción por capitalización. O si tiene pérdidas por compensar en la página 15 del modelo, habrá que ver si las compensa o no. O si es reducida de dimensión, se opta por aplicar el diferimiento del 10% o no. Pues en definitiva, llegaríamos a la base definitiva del ejercicio, aplicaría el tipo de gravamen, que aquí sería el 25% en las SAs o SLs, o si es una creación con actividad nueva, el 15%. Luego hay tipos de gravamen distintos para fundaciones, para SICADs, para fondos de inversión, pero si hablamos de empresas normales, SAs y SLs, en principio, excepto los bancos, tributaría al 25%. Al calcular renta fiscal por 25%, obtendríamos la cuota íntegra. Y a partir de ahí, el modelo plantea una serie de rebajas fiscales a nivel de bonificaciones o deducciones que van por riguroso orden. En rentas que están bonificadas porque se obtienen en Canarias, en Ceuta o en Melilla, o un régimen especial de viviendas, por ejemplo, o si hay renta trabajado fuera de España, han tributado fuera de España como soportado de retención a cuenta y han tributé en otro país, al volverse a contar en España, habría una doble tributación. Por lo tanto, esa doble tributación internacional tendríamos que compensarla. Pues sería aquí. ¿Vale? Pero más que nada me interesaría de contabilidad, una serie de ajustes, habrá una base imponible, un tipo de gravamen, habrá unas deducciones y llegaríamos a lo que llamaremos el coste fiscal, la cuota líquida. Y esa cuota líquida lo compararíamos con lo que durante el ejercicio yo he tributado a cuenta, ya sean retenciones que me han practicado por alquileres, por dividendos, por el tema, por ejemplo, interés de préstamos que concedo a terceros, pues esas rentas, cuando las cobré menos porque me retiraron el 19% para pagarlo en mi nombre a Hacienda y también los pagos fraccionados.
Porque las empresas en el mes de abril, octubre y diciembre adelantan a cuenta del IS un porcentaje o en función de la declaración o rentas de este ejercicio, ¿vale? Pues en definitiva hay un cálculo de adelantar un dinero a Hacienda a cuenta del IS. Esa información de retenciones de pagos a cuenta en la contabilidad la tengo contabilizada, lo veremos, en la cuenta 473, que se llama retención de pagos a cuenta. Ahí tengo agrupado entre todo el año lo que he tributado a cuenta del IS. Y cuando haga el asiento final, esa cuenta veremos que se cancela. Antes de entrar en detalle en el asiento de este tema, me interesa que la gente no confunda la palabra ajuste de la palabra deducción. El ajuste siempre lo que está haciendo es, a partir de la contabilidad, debemos determinar en qué tipo de operaciones Hacienda no está de acuerdo y hay que aumentar o reducir la base imponible. De esa cantidad tributamos de más o de menos un 25%. En cambio, la deducción es una cantidad que resta como un incentivo fiscal y es la cantidad que resta a la base imponible. Por lo tanto, no se va a afectar por el tipo impositivo. Lo que hará es que si el nivel es un 25% y hay deducciones, la compañía a nivel tipo efectivo tributa menos. Para hacer el asiento contable voy a utilizar dos cuentas de gasto. Con la primera, la 6.300, siempre controlaremos cuál es la cuota líquida del ejercicio. Y en cambio luego habrá que mirar si en el cálculo que he hecho este año hay información fiscal que va a revertir o va a incidir en declaraciones futuras. Si hay información que va a revertir más tarde, habrá que contabilizarla con la cuenta impuesto diferido, ya sean ajustes fiscales que quedan por revertir, ya sean pérdidas fiscales por compensar o deducciones pendientes. Luego hay dos cuentas más, que son las 633 y 38, es por cuando cambia el tipo de gravamen, que habrá que ajustar la información fiscal que tengo pendiente de revertir, o bien cuando el precálculo que he hecho tengo algún error y en el pago definitivo veo que en realidad hay que pagar de más o de menos. Para ajustar la diferencia también puedo utilizar la 633 y la 38. Para arrancar el supuesto, es decir, en cualquier ejercicio, siempre lo que hacemos es contabilizar la cuota líquida. La cuota líquida, el asiento que haremos es el gasto vale a 6.300, pero luego pondremos acreedora o deudora según nos salga en el cálculo final o bien a pagar o bien a devolver. Eso dependerá siempre de lo que se ha tributado a cuenta. Pues como a esta cuenta recogería lo tributado a cuenta, si yo he tributado a cuenta menos de lo que tocaba pagar, evidentemente le debo dinero para el mes de julio, pues pondría acreedora por impuestos de sociedades la cantidad pendiente. Y si fuera al revés, que tributa a cuenta más lo que es la cuota líquida, sale a devolver y la cuenta es de activo, ¿vale? Hacienda pública deuda por devolución de impuestos. Luego, en algún caso que la compañía obtuviera pérdidas y que la cuota líquida sea cero, pues claro, hay coste fiscal nulo, tendría que todo lo tributado a cuenta saldría a devolver. Pues simplemente haría este asiento de pasar la información que es provisional a definitiva como cantidad a devolver. Vamos a arrancar con ejemplos. Arrancamos de un supuesto muy simple, en una empresa que no haya ningún tipo de ajuste fiscal ni una deducción. Y lo iremos complicando para luego ir viendo cómo se haría el asiento contable y cómo calcularíamos cuál sería el beneficio contable después de impuestos. Entonces hay una empresa que contablemente obtiene un resultado de 30.000 euros. Cuando digo 30.000 euros es que ya tiene todos los ajustes contabilizados. Ha actualizado el almacén, ha hecho verificación de gastos e ingresos, ha hecho las amortizaciones, los deterioros, si hay moneda extranjera, si hay activos financieros, también los ha ajustado. Así que queda, hablando claro, solamente calcular el gasto del IS. Pues tiene 30.000 de beneficio para los socios antes del impuesto, repasa toda la información contable del grupo 6 y 7 y no hay ajustes fiscales. Eso hará que la base imponible nos dé igual que la contabilidad. Le aplicaría el tipo de gravamen del 25% y como tampoco tiene derecho a aplicar ninguna deducción, la cuota líquida sería 7.500 euros. Como tributo a cuenta durante el ejercicio 4.000 euros, le quedan por pagar 3.500. Claro, eso sería lo más simple. No hay ajustes, no hay deducciones. ¿Qué asiento haría simplemente el contable? Registrar la cuota líquida del ejercicio, haciéndolo de esta forma. En las 6.300 pondría la cuota líquida, 7.500. Los pagos fraccionados estarían en la cuenta 473, que estaba abierta por el lado del debe, y la cancelo por el lado del haber. Y me apunto que para el mes de julio, con la cuenta acreedora por IS, le debo a Hacienda 3.500 euros.
Y eso haría que el beneficio contable después de impuestos, si antes nos daba 30.000, con la cuenta del gasto del IS, menos 7.500, nos daría después de impuestos 22.500. Pero ya no hay que hacer nada más, porque ya digo, es un supuesto muy simple y al no haber ni ajustes, ni BINs, ni deducciones, ya hemos hecho la contabilización del IS. No es más que coger la contabilidad y hacerle el 25%. El segundo ejemplo son los mismos datos, pero supone que en lugar de haber dado cuenta 4.000, hubiera hecho pagos fraccionados por importe de 10.000. Eso implicaría que siendo la misma cuota líquida, es decir, 30.000 al 25%, 7.500, como pagué a cuenta 10.000, me sale a devolver. Pues simplemente cambia lo que es la cuenta de, en lugar de acreedora, deudora. Hacienda me debe, por devolución de impuestos de sociedades, pondríamos año 2019, 2.500 euros. Recordemos que este asiento lo hacemos a 31 de diciembre. Yo presentaré el modelo el 25 de julio y a partir de ahí Hacienda tiene 6 meses para pagarme sin intereses. Por tanto, con suerte, en diciembre del año que viene cobraría los 2.500 que contabilizo este año. Lo que decía también, puede darse algún tipo de equivocación. Yo aquí, ¿qué pasaría si en la declaración anterior de los cálculos que he hecho se me olvidó tener en cuenta una deducción? La compañía tenía facturas por un tema de innovación y yo en su momento no me di cuenta, pero me doy cuenta antes de presentar el impuesto de sociedades, que sería el 25 de julio. Pues cuando haga el pago el 25 de julio, como el modelo voy a poner los 3.000 euros y lo voy a restar, claro, la idea es, yo ya he legalizado libros y ya tengo calculado la 129 del año anterior. Claro, no la puedo tocar. Pues, ¿qué pasa con la diferencia que cobraría de más? Pues claro, en teoría, al haber la deducción, como la cuota líquida es menor y había dado cuenta 10.000, me saldría a devolver, como la deducción de 3.000 euros, en vez de 2.500, 5.500. Pues la cantidad que salía de menos, lo que hago es contabilizarla hoy. Pues el 25 de julio, incremento el derecho de cobro que tenía del año anterior, que ya ponía 2.500, por la deducción que no había tenido en cuenta. Y claro, como no puedo tocar la 129, ¿qué hago? Lo incorporo con la 638 en el ejercicio del 2020 en el momento de presentar la declaración. Ya sé que tenía que ir al año pasado, pero una vez legalizado los libros no puedo tocar la contabilidad. Y no es un fallo tan importante ni significativo para poder reservar voluntarios. Por lo tanto, lo puedo incorporar tranquilamente con la 638 al beneficio contable del año actual. Vamos a ir complicando los cálculos introduciendo ajustes fiscales. Primero vamos a hacer ajustes que el plan le llama diferencias permanentes. ¿Qué es una diferencia permanente? Es cuando la norma fiscal y la norma contable se contradicen. Es decir, dicho de otra forma, serían los gastos no deducibles, de lo que es el artículo 15 del IS, que hay el listado de gastos que nunca admitirá. Multas, sanciones, donativos, dividendos que tengan que ver con temas de participaciones con derecho a voto, intereses de personas participativos, pues hay toda una serie de listas que ahí te va a decir qué tipo de conceptos, aunque resten en dividendos y sean gasto para los socios, para Hacienda son renta. Habría que hacer ajuste positivo y añadirlo a la base imponible. Y también hay las rentas exentas. Un ingreso está sumado que nunca pagará impuestos. Por lo tanto, como es un positivo o un negativo, solamente afecta al pago del impuesto de un solo año, no revierte, le llamaríamos diferencias permanentes. Ya digo, aquí os he puesto una serie de ejemplos que, aparte de lo que he comentado antes, donativos y multas, por ejemplo, un dividendo. Si una compañía de la cual tengo más del 50%, por ejemplo, o incluso más de un 5% de significativo, me paga un dividendo como socio, como ella ya tributó sus beneficios, lo que está en el PUES 7, Hacienda lo declara como renta exenta. Pues yo haría un negativo. O, por ejemplo, si compré un piso de obra nueva en el mayo del 2012 hasta diciembre del 2012 y la idea no era vinculado a quien me lo vendía, yo mañana cuando lo venda, la mitad de la plusvalía no pagaría impuestos. O sea, sean ejemplos en que yo tengo o un 6 o un 7 que o nunca es deducible o nunca tributa. Vamos a verlo con un ejemplo para ver si ese tema nos incordia al asiento contable o no. Yo arranco con un beneficio contable de 20.000 euros y repasando la contabilidad, aquí sí que hay tres conceptos que hay que ajustar. Multa de tráfico, que aunque lo pague la empresa, para Hacienda son renta, sería un ajuste positivo.
También préstamos participativo a nivel de grupo, el que paga el gasto se asimila a dividendos y no es deducible, y el que lo cobra no tributa. Pues aquí hay que hacer un ajuste positivo por 6.000 euros. Y si cobro dividendos, por más que sumen a pérdida de ganancias, si son una compañía filial, como cumple el artículo 21, están exentos. Y que a nivel de esquema de liquidación sí que hay ajustes fiscales, pero los tres son permanentes. En el sentido que habría dos en positivo, que aumentaría la base imponible, los multas de tráfico y los preparativos, y habría uno negativo que no es renta. Eso haría que en total la base siempre son 25.000 euros, aplico el 25%, como no hay deducciones, la cuota líquida coincide. Yo os he dado antes que había tributado a cuenta 2.000, quedan por pagar 4.000 y pico. Pues cuando tenga un esquema de liquidación donde hay ajustes, hay bins o hay deducciones, yo siempre empiezo haciendo el asiento por la parte final, por la cuota líquida. Con los tres últimos datos hago el asiento contable. Pondríamos la cuota líquida en la cuenta 6.300 de impuesto corriente, lo tributado a cuenta estaba en la bolsa de 23 que cancelamos y me apunto que para el mes de julio quedan por pagar 4.250. La pregunta es, ¿he de hacer algo con la información de esos tres ajustes fiscales? No, porque son permanentes. Es decir, lo que yo hoy pago de más por la sanción, el préstamo, o pago de menos por el tema dividendos, ya está dentro de lo que es la cuota líquida, ya está incluido dentro de las 6.300. Y como no afecta al cálculo del año que viene, ni a ningún otro, esa información no genera ni activo ni pasivo diferido, pues no hay que hacer nada más. Pues si hay ajustes fiscales que son permanentes, tampoco se me complica el asiento contable. Haría solo cuota líquida y calculo cuál es el beneficio contable después de impuestos, que aquí nos daría para sumar ganancias 13.750 euros, que es lo que iría a la cuenta 129, lo que lo podemos repartir o bien a reservas o bien a dividendos. Lo que sí nos va a incordiar van a ser lo que llamaremos diferencias temporarias, que implica que es un ajuste fiscal que aquí lo que discute la normativa de IES con la contabilidad no es que no sea gasto, no sea ingreso, sino la cuantía del gasto o ingreso o la imputación temporal. Eso quiere decir que el ajuste fiscal que hacemos va a revertir más tarde, y lo que hoy es positivo me va a ser negativo y al revés, lo que implicará que al afectar a cálculos de próximas declaraciones hay que tener en cuenta siempre lo que hago hoy, qué implica para mañana, y contabilizarlo o como un activo diferido o como un pasivo diferido. Y todas las diferencias temporarias implicaría llevar una hoja de Excel por cada una de ellas para el precálculo final y tener un asiento contable en esa hoja de Excel con el nombre o activo diferido, es decir, esa cuenta 4740, que quiere decir Hacienda me debe, es decir, derecho de cobro por un tema temporal que en un futuro va a ser deducible, pues ¿qué quiere decir? Que nace en positivo el signo, hoy adelanto el dinero, hoy tributo más, lo que he pagado de más hoy, mañana se me devuelve, va a ser menos. Tiene que ver con exceso de amortizaciones, con deterioros, con provisiones, y en cambio pongo la cuenta pasivo diferido cuando lo que hago es resto primero. Pongo menos, con lo cual ingreso menos, baja la base imponible, pero que pago de menos lo pagaré más tarde. Es un diferimiento, es una deuda futura. Por tanto, nacería en negativo y daría la vuelta en positivo. Lo veremos en temas de leasing, libertad de amortización o aceleración de amortizaciones, en la nivelación, en operaciones a plazos. Vamos a ver ahora ejemplos tipo de cada uno de ellos. Primero, ¿cómo lo controlaría para entender el concepto? ¿Vale? Con el Excel, y qué asiento lo acompañaría en el cierre de ejercicio de cada año. En primer lugar, he puesto un moroso. Yo tengo aquí un cliente que nos debe una factura desde octubre del 2019. Perdón, nos debe 30.000 euros. ¿Qué ha hecho el contable? Cuando vence la factura y no cobra, lo pasa a moroso. Pero luego tiene que mirar si a final de año ha cobrado esa factura o no. Si no la ha cobrado, la contable le va a decir que como hay un riesgo de que aquello no lo acabe recuperando, deteriore. Es decir, que quite el resultado contable del 2019 los 30.000 euros, que lo haría con la cuenta de todos la 694 y la tía la 490. Claro, el tema es que yo, aquí os lo he puesto en la hoja de Excel, cuando pongo contabilidad quiere decir en pérdidas y ganancias,
yo he metido como gasto 30.000 euros. La pregunta, ¿qué opina Hacienda en el artículo 13, apartado primero? ¿Me admite ese gasto, sí o no? Claro, Hacienda te dice que para que un moroso sea deducible, si no hay demanda judicial ni está en concursal, desde el vencimiento de la factura debe haber transcurrido 6 meses. Claro, si era octubre, solamente han pasado 2 meses, noviembre y diciembre, lo que implica que Casa Hacienda no se admite ese gasto. Al no admitirlo, haría que en la declaración, en la página 12 del modelo 200, localizando la casilla, yo aumentaría la base imponible en 30.000 euros. Al añadir 30.000 euros, implicaría que en cuota líquida pagaría además 7.500. ¿Vale? Que aquí pongo la acumulación si a mí me importe. Lo que quiere decir es que esos 7.500 los adelanto en el año 2019. Pero ¿qué pasaría luego al siguiente ejercicio? Que lo recuperaría, tanto si el cliente pagara como si no. Yo aquí he puesto el ejemplo que en el 2020 consigo cobrar la factura. Cuando el cliente me paga la factura, el contable, ¿qué hará? Entra por bancos, anula el moroso y aquella cuenta usuaria de deterioro que tenía para ese moroso la revierte con un 7. La quitó con un 6 del resultado contable y como ya tiene el dinero y lo ha cobrado, lo devuelve con un 7, que es la cuenta 794. Pues aquí pongo que en el 2020, cuando haga el cálculo del IS, yo tengo sumado en vez de ganancias 30.000 euros. Pero aunque sumen en contabilidad, de cada IS no son renta, pues el gasto no fue deducible, se tributé 2 veces. Pues si no hay renta, la quito. Al quitarlo hoy en negativo, recupero los 7.500 que tributé el año anterior y ya tenemos cancelado la diferencia. Y al fin y al cabo, contablemente lo quitaste del 2019, pero desde el punto de vista fiscal lo anulas la incidencia en el 2020 porque has cobrado y en eso contable ya estaba tributado. Eso implicaría hacer este asiento y cuando haga los asientos del IS del 2019, para acordarme que he tributado por adelantado, haría este asiento: Hacienda me debe por el moroso, como son el ajuste fiscal, tenemos que son 30.000 al 25%, 7.500 euros, con la cuenta identificado. Y lo suma al PIG del año 2019 porque es donde ha hecho el deterioro contable. Y en cambio, en el 2020, como ya se ha descontado ese ajuste que he deteriorado de más, pues anula el derecho de copia, está cobrado. Pues en definitiva, llevo un control y además con esa cuenta me ayuda a recordar la información fiscal cómo afecta en los pagos siguientes. Aquí tengo otro ejemplo. Lo hermoso siempre es un año positivo al siguiente negativo. Pero, por ejemplo, el fondo de comercio, los ajustes duran mucho más tiempo. Yo tengo que la norma contable, cuando pago de más por un negocio, me lo amortiza en 10 años, cuando Hacienda, en el artículo 12.2, opina 20avas partes. Pues aquí os he puesto, si compré el negocio en el 19, eso duraría mucho más, pero para tener un par de años, el contable pone 60.000 entre 10 años, de cada los dividendos resta 6.000 euros. Pero en base al impuesto de sociedades, por el 12.2, el gasto deducible son 60.000 entre 20, 3.000 cada año. Pues lo que veríamos es que yo a la base imponible del 19 y el 20, en buscar la línea del 12.2, veríamos que aumento la base en 3.000. Cada año que aumento 3.000, lo que estoy diciendo es que estoy adelantando a Hacienda 750. Pues esa hoja de Excel se me haría activo por cobrar y el acumulado coincidiría con lo del balance, porque en 2 años llevaría acumulado tributado por adelantado 1.500 euros. Aquí en realidad yo estaría, si ese negocio no se vende antes, 10 años en positivo y 10 en negativo, porque claro, cuando esté totalmente amortizado en contabilidad, yo todavía fiscalmente podré hacer lo de 20 ambas partes. Por tanto, primero adelanto y luego recupero. Ya digo, aquí he hecho los asientos en que en el 19 haría activo, crearía la cuenta y esa misma cuenta aumentaría saldo todavía en el 2020. Y ahí no revertiría hasta después de 10 años, a partir del 2029. Vamos a ver ahora, hemos visto 2 de activo y vamos a ver un par de ejemplos en que voy a utilizar la cuenta de pasivo, porque difiero. El primero tiene que ver con una operación a plazos. Si la empresa vende un terreno, lo había comprado por 400, lo tenía con inversión inmobiliaria y lo vende por 600.000. Eso quiere decir que el año que lo vende tiene un beneficio contable
de 200.000. Si lo vende en el 19, en contabilidad sumaría resultado de los socios 200.000 euros. La pregunta es cómo tributa. ¿Cómo lo va a cobrar? No todo de golpe, sino cuál es el grupo quien se lo vende y tal. Le cobra la mitad en el 19 y la mitad en el 2020. Pues si yo cobro una parte del precio más tarde de un año, el artículo 11.4 me permite tributar, si quiero, en proporción a cobros. ¿Qué quiere decir? Pues si aplico aquí el 11.4, es que ese beneficio, la mitad tributa en el 19, la otra mitad tributa en el 2020. ¿Qué ventaja tiene esto? Que aunque sume 200.000 para tener más beneficio contable, de cada saliese pagaré por menos, restaré. Los 100 que resto, deja de pagar hoy, el 25% son 25.000 que los difiero. No es que no los pagaré nunca, los voy a ingresar al siguiente año. Pero al siguiente año pasará que aunque contablemente no ponga nada, me he de acordar que de aquel otro año pasado quedan por tributar 100.000 y añadirlos al 2020. ¿Vale? Y aquí evidentemente ya quedaría cancelado. Pues vemos con esta hoja ese controlo desde que nace hasta que se cancela y eso equivale a este asiento contable. Cuando cierro el 19 ya me apunto qué le debo a Hacienda para mañana. Yo asumo que de los 100.000 que no pago hoy, debo para mañana 25.000. Y en el 2020, cuando te lo pago, revierto el pasivo. Tengo aquí, este era también corto, pero tengo uno un poco más largo que tiene que ver con que la normativa fiscal te permite que aquellas empresas reconozcan como activo el desarrollo en la cuenta 201, contablemente yo haya invertido en un producto nuevo en el desarrollo en $500.000 de euros. Eso en Conter se amortiza de forma lineal en 5 años, que sería esta idea de aquí. Si ese nuevo producto se empieza a producir en el año 19, yo el $500.000 invertido lo divido en 5 años y lo bajaría a gasto a los socios del 19 al 23. A nivel fiscal, como es un tema de desarrollo y está acreditado, puedes aplicar la libertad de amortización como te dé la gana. Puedes deducirte la inversión cuando te convenga. Aquí la empresa decide, porque digo, puede poner cualquier cantidad, que al primer año va a descontar 300.000 y el segundo año 200.000, como si quisiera todo en el primer ejercicio. Puede decir libremente cómo imputar la inversión. Siempre va a ir en función de qué renta fiscal tenga. Pero claro, lo que además al ser libertad de amortización se puede aplicar en el modelo sin que esté contabilizado, que sería esa la ventaja fiscal que tiene. Como el contable pone 100 para dividendos y Hacienda emite 300, por restar 200.000. A esos 200.000, el 25% representa que hay 50.000 euros que de momento no pago a Hacienda, lo pagaré más tarde. El otro año, el 2020, todavía difiero 100. Pues claro, tenemos que conté 100, quiero decirme 200, resto 100, con lo cual 25 más que difiero. En total llevo diferido 75. Pero a partir del 2021, ¿qué me ocurre? Que como fiscalmente está todo deducido, esa amortización contable empieza a revertir. Es decir, que lo que no tributé ayer, voy ingresando, podemos ver, los 25.000 por año, que al final, al cabo de 5 años, queda totalmente compensado. Insisto, es un diferimiento que implicaría ingresar más tarde el dinero. Eso implicaría que contablemente, cuando contabilice el IS, en el 19 y en el 20 el pasivo diferido aumenta. Es decir, hablando claro, creo una deuda futura aquí por 50.000 que se incrementa al siguiente año y en cambio en el cierre del 2021 al 23 iría cancelando el pasivo cada año en 25.000 euros. ¿Vale? Si no vendo antes el desarrollo y con lo cual luego revertirá de golpe lo que en su día no tribute. Son ventajas fiscales, pero que bueno, el menos se convierte en más y el más en menos. Y siempre que hablamos son ajustes fiscales que no afectan solamente a un solo ejercicio, sino que tienen incidencia en años siguientes. Y como inciden en años siguientes, o lo controlo con un Excel y con un concepto contable, o me sería muy complicado una vez al año recalcular todos los cálculos y ver realmente lo que hice en años anteriores, qué efecto tiene en el año actual. Ya digo, recopilo un poco diciendo que la palabra activo la aplico cuando realmente nace en positivo y luego cuando da la vuelta revierte en menos. Cuando da la vuelta no es que cambie el nombre, sino la misma cuenta que di de alta como un Excel, lo que era más voy recuperando que trute de más, lo que era menos voy a pagar después. Pues el pasivo nace en menos, difiero
y luego acaba tributando. Tenéis ahí ejemplos de lo que serían activos diferidos y lo que serían pasivos diferidos. Luego, si seguimos un poco lo del modelo, una vez hemos activado la página 12 y 13, esos ajustes fiscales, a la base previa que le llaman, luego hay reducciones. Hay opciones que permiten reducir la base imponible para pagar menos. Una es la que la normativa aplica, que es de capitalización. Esa reducción por capitalización lo regula el artículo 25. Y lo que está premiando es si la compañía tiene beneficios y la Junta de Socios decide no repartir todo en dividendos o guardar voluntariamente parte de sus beneficios, de ese incremento de voluntarias puede rebajar la tributación en un 10%, con la condición que no supere el impuesto de la base previa y que mantenga ese incremento durante 5 años. Claro, en principio, como es una no tributación, pues no pone más condiciones, sería una diferencia permanente. Pero ¿qué pasaría si del aumento que ha habido de la reserva voluntaria en fondos propios te limita lo del 10% de la base imponible? Que la cantidad que queda pendiente no la pierdes, la puedes aplicar más tarde. Ahora veremos un ejemplo. Yo hoy tengo una empresa, hago por ejemplo el cálculo del IS del 2019. Tendría que mirar cómo repartió el beneficio que obtuvo en el 2018. Pero claro, lo que da en el 18, la Junta se reúne en el 2019 y ahí dicen qué parte va a legal, a estatutaria y qué parte va a dividendos y qué parte va a voluntaria. El premio está en lo que guarde de forma voluntaria. Ya que os cuento que ha habido de ese reparto de beneficios, aguardó como voluntarias 30.000 euros. Claro, si tiene un incremento en el año actual de 30.000 euros, que viene de no repartir dividendos, insisto, no viene de aportación de socios ni de reservas obligatorias. Pues al menos de repartir dividendos, yo podría reducir la base en teoría un 10% de 30.000, tengo derecho a restarme 3.000 euros, siempre y cuando ese incremento lo mantenga desde el 2019, ¿vale?, hasta el ejercicio 2024, que serían 5 años. Pero, aparte del importe, luego hay un límite. La cantidad que voy a restar nunca puede superar el 10% de la base previa. Claro, si la compañía tiene este año una base previa de 10.000 euros, claro, un 10% serían 1.000 euros. ¿Qué quiere decir? Que aunque podría restar 3, el límite te corta en 1.000. Te quedan pendientes 2.000 euros. Esos 2.000 euros, ¿los pierdo? No. Se pueden aplicar a los años siguientes. Es decir, que en el 2021, tendría todavía tiempo para reducir de esas bases imponibles los 2.000 que me faltaban. Claro, si realmente me lo guardo para más tarde, sí que ahí haría un asiento contable, porque el derecho nace porque he incrementado los fondos propios este ejercicio. Lo que hago es inventar una cuenta de créditos, que no está creada en el plan, le hago un crédito por reserva de capitalización. Por la parte pendiente a aplicar, el 25%, que es lo que me restaría. Claro, no he restado 3.000, he estado solamente 1.000, me quedan 2.000 por aplicar, que implicaría dejar de tributar en un futuro 500 euros. Pues me recordaría que tengo pendiente una parte. Insisto, si veo una base previa, por ejemplo, de 50.000 euros, como el dispone son 5.000, podría restarlo todo, ser una permanente. Cuando no quede nada, como no va a revertir pues una no tributación, no habría que hacer este asiento. Solamente hay que hacerlo cuando queden cantidades pendientes. Y sobre todo que el artículo 25 lo que tiene o lo que fomenta es no repartir dividendos, no la aportación de socios. Si el socio hay una ampliación de capital social, de lo que esta gente aporta, no hay ninguna reducción por capitalización. Ni incrementar legal, ni incrementar estatutaria. Las reservas obligatorias no tienen premio. Vamos a ver a continuación qué pasaría si una compañía tiene una pérdida fiscal. Hablo de, a la hora de hacer la declaración, bueno, le sale una base imponible negativa o ya tenía pérdidas fiscales pendientes de compensar en la página 15 del modelo. Digo esto porque siempre que hablo de base imponible negativa hago referencia a la información fiscal que debe aparecer en esta página 15, donde se detalla en qué año se originó la BIN, qué es lo que había iniciado este ejercicio, qué es lo que aplico y qué es lo que dejo pendiente. Si el dato no consta en esa página, ¿vale?, no la puedes aplicar luego en declaraciones siguientes. Debes presentar un escrito para rectificar la información para poderla aplicar. Pues hablo de
base imponible negativa es información que está ahí. No tiene nada que ver con que la compañía contablemente tenga pérdidas. Podría ser que fiscalmente tuviera pérdidas y contablemente tuviera beneficios, ¿vale? Es decir, que no deben por qué coincidir ambos. Y tampoco el hecho de que yo haga el asiento contable, de que Hacienda esa pérdida fiscal o no, no condiciona que en un futuro lo pueda aplicar el módulo 200. Lo que condiciona en un futuro que lo pueda aplicar o no es que la información conste en esta página. La idea es, si hay una pérdida fiscal, como en la normativa actual no caducan, ha habido más gastos que ingresos, hablando claro, y el día que tenga ganancias, yo podré restar siempre esa pérdida anterior. Por lo tanto, podría hacer hoy un asiento que me dijera, Hacienda me debe de esa pérdida el 25% y en cierta forma maquillar el beneficio contable después de impuestos. Claro, aquí la normativa contable le pone condiciones. Te dice que para poder hacer este asiento lo puedes hacer si la compañía no tiene un histórico consecutivo de pérdidas. Es decir, si la compañía lleva 4 años con pérdidas, uno no puede hacer este asiento en teoría. Si no es que aporta luego un plan de negocio. Si tengo años seguidos con pérdidas, pero lo acredito con un informe externo que la compañía va a tener ganancias a partir del año que va a permitir compensar las pérdidas antes de 10 años, no hay ningún problema para hacer el asiento contable. Ya digo, tiene que ser o una pérdida puntual o un plan de negocio. O también tener, a nivel de ajustes fiscales, más pasivos por revertir. Claro, es decir, el menos se convierte en más que activos. También ese caso podría reconocer las BINs que Hacienda me debe de la página 15. Vamos a verlo con ejemplos. Yo aquí me encuentro una empresa que este año al hacer el cálculo del IS le sale pérdida, 40.000 euros. Y os comento que en los últimos 5 años presentó beneficios. Y que además, muy próximo, es un tema de un bache puntual, espera obtener ganancias al siguiente año. Pues la pregunta es, ¿qué puedo hacer con los 40.000 euros? Como viene que tiene una trayectoria de beneficios, no hace falta un plan de negocio. Puede hacer tranquilamente, aparte de la devolución de los pagos a cuenta, que es lo que haría, pasar la información 273 a devolver, activar la BIN, es decir, reconocer el crédito. Eso implicaría con la cuenta 4745 que Hacienda me debe por una BIN año tal. Claro, si te queda por comer 40.000 euros, el efecto que van a tener mañana cuando lo restes es dejar de tributar el 25%. Pues tienes un crédito pendiente de 10.000 euros, que lo que hace es sumar ya al beneficio del año actual. Claro, imaginemos que cuadrara que la pérdida contable y fiscal fuera la misma. Si antes de impuestos perdía 40 y hago este asiento, después de impuestos perdería solamente 30. Pues hablamos de un maquillaje. Para hacer ese maquillaje contable tenemos que hacer esto, o una pérdida muy puntual o aportar un plan de negocio. Porque claro, si no hay ganancias futuras, por más que haga este asiento, no me lo compensaría. Vemos aquí otro ejemplo en el cual, después de muchos años seguidos de pérdidas, la empresa este año tiene un beneficio de 40.000, ¿vale? Y en el futuro también espera tener ganancias. Pero veremos, claro, tiene positivo 40, pero tenía pendiente de compensar, como os digo aquí, 60.000 euros del año 2017 y 30.000 del 18. Estamos haciendo cálculos del 19. ¿Qué quiere decir esto? Que este año no va a tributar nada. Pues a los 40.000 de positivos le aplicará parte de la BIN del 2017. Y eso hará que, como restará 40 esa BIN, quede una base imponible de 0. Con lo cual no tributaría nada y también pide la devolución de los pagos fraccionados. Hay pago fraccionado porque a lo mejor está obligada a hacer pagos mínimos. Hay empresas que, en definitiva, si facturan más de 10 millones, independientemente de la base imponible, si hay beneficio contable positivo, tienen que tributar a Hacienda un tipo mínimo del 23%. Pues bueno, depende. El que tenga pérdidas no quiere decir que no haga pago fraccionado siempre, ¿vale? Bueno, el tema está en que, como digo aquí, ¿qué pasa con esas BINs que tenía en la página 15 del 17 y del 18? Que desde el punto de vista contable no tenía dado de alta el derecho de cobro. Lo importante, digo, no es que hayas hecho el asiento, sino que sí esa información estaba correctamente en la página 15 del modelo. Ahí sí que estaba. Pues, ¿qué voy a hacer? Lo que en su día no di de alta en el 17 y el 18, como ahora ya tengo beneficios y espero tener más beneficios en un futuro, lo que no maquillé ayer lo maquillo hoy, pero siempre por las cantidades pendientes. Me explico.
A nivel contable, lo que hago es primero pedir la devolución de los 18.000 euros. Y en segundo lugar, voy a reconocer las BINs que me quedan pendientes en el modelo. Las pendientes. Aquí, en realidad, del 2017, aunque habían 60, como ya me he aplicado 40, solo quedan pendientes 20.000. Pues de esos 20.000 me quedan por cobrar el 25%. Y también me queda por cobrar de la BIN del 2018 los 30.000 euros. Así que estoy sumando 12.500 al resultado contable de este ejercicio cuando no lo sumé anteriormente, porque la trayectoria explotable a partir de ahora es de resultados positivos que van a permitir poder cobrar esas pérdidas antes de 10 años. Pues no activar un año no implica no reconocer más tarde el crédito. A la que empiece a tener beneficios, sea una continuidad, todo aquello que tengo en el módulo 300, en el módulo 200 lo podría activar en ese momento, aunque inicialmente no lo hubiera hecho en contabilidad. Y por último, el tema que nos queda por comentar es qué hacemos con las deducciones que aparecen en el modelo 200. En el tema de deducciones no hay que hacer ningún asiento si la deducción es del año actual y me la aplico toda. Por ejemplo, tengo una deducción por doble imposición, que son 5.000 euros, y la resto toda. Evidentemente, como ya está en la cuota líquida, al SM300, toda restada, el poner menos gasto indirectamente das más beneficios. No hay que hacer nada porque no queda nada pendiente. Pero en cambio, si tengo que es una deducción por contratación del personal con discapacidad, que me corresponden, yo qué sé, 20.000 euros, y por el límite conjunto me puedo aplicar 8, quedarían 12 pendientes. Esos 12 pendientes que quedan en el modelo, contablemente los doy de alta con la cuenta 4742, derechos por deducciones pendientes, porque hay que sumarlo en el año en que nace la deducción, que es cuando hago la inversión, en el cuento de plantilla, no cuando Hacienda, si hay un tema de límite conjunto o falta de cuota, como te da 15 años para compensarlo, no cuando te lo apliques efectivamente en el pago del impuesto. Así que asiento contable cuando queda pendiente o cuando en el año actual me aplico alguna deducción que ya había dado de alta en años anteriores. Para que vamos con un ejemplo, yo tengo que en la declaración actual del 2019, por ejemplo, yo me aplico del año anterior una deducción por creación de empleo de 6.000 euros. Y en cambio, una de este año de desarrollo, que son 12.000 euros, solo puedo aplicarme 2.000 en la cuota líquida. Pues, ¿qué debería hacer en la contabilidad? Primero, dar de baja la que reconocí en el 2018 y me aplico hoy. Pues esos 6.000 que vienen del pasado y ya están sumados al PIG y he restado hoy, para que en la cuota líquida estén 2 veces, lo que hago que es, elimino lo cobrado. Pues doy de baja el crédito contra la 6301. Esa forma deja de tener efecto en lo que sería pérdida de ganancias del año actual, porque yo a este asiento lo hice al revés en el año 2018. Como ahora con el desarrollo, que aparte que me he aplicado en la cuota líquida, lo pendiente lo reconozco. Es decir, me debe Hacienda por deducciones pendientes de desarrollo 10.000 euros, que con la cuenta 6301 lo estoy sumando al beneficio contable del año actual. Pues las facturas de desarrollo que dan de hecho la deducción son de este año. Pues bueno, aunque no estén cobradas a través del modelo 200 la deducción, sí que está sumado al beneficio contable del año en que se origina. Bueno, todo esto afectaría evidentemente la ventaja de dar de alta todas esas cuentas es que al final tienes en la contabilidad, ¿vale? Afectando también a nivel de balance, la misma información que figura en el modelo 200. Como de aquí, si nos fijamos en el balance, lo que son saldo a favor tuyo en un futuro, figura dentro de activo no corriente en lo que vemos activos por impuesto diferido. Aquí, en este epígrafe 6, encontraríamos lo que me debe Hacienda por ajustes fiscales que yo tributé en positivo y me revierten en negativo. También tengo ahí las deducciones pendientes y las BINs pendientes. Y en cambio, en el pasivo no corriente tengo lo diferido. En el pasivo no corriente, en la cosa 79 aquí tenemos todo lo que yo debo a Hacienda más tarde, es decir, lo que diferí. Ajustes fiscales que he retrasado el pago y habrá un momento que el menos se va a convertir en más. Aparte de tener luego en lo que son acreedores comerciales, lo que sea la liquidación de este año, si sale a pagar o sale a devolver. Gracias por vuestra atención y sí que aquí os comento y os invito
hay otro vídeo con supuestos completos globales, con varios ajustes, con deducciones, en donde hay el esquema global de liquidación y mezclo asientos que hay de todo. Es decir, aparte de la cuota líquida, hay que dar de alta las temporarias, hay que aplicar deducciones, hay que aplicar reducciones. Espero que os guste. Gracias por todo.